Rodrigo Pacheco, ¿cómo andas? Muy bien, mi querido Esteban, con gusto de saludarte. Bueno, muy bien, pues no, evidentemente, porque Sí, no. no es un tema menor lo que ha ocurrido a lo largo del día de hoy, que era previsible, lo veníamos hablando desde hace semanas. Pues Ayer lo prácticamente platicamos. sí, pues yo no confiaba nada, ni tenía esperanza en los 43 legisladores. Era obvio que pues en algún momento alguno iba a flaquear, ya nos quedó claro quién. Pero creo que si le hubieran rascado más, hubieran salido más. La verdad es que sí nos habla de un sistema pues con muchísimos defectos, que nos lleva ya a un escenario, en el mejor escenario, en el escenario más optimista, mi querido Esteban, en una república degradada. Si es que todavía se puede hablar de una república cuando ya pues probablemente no habrá tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. El ejecutivo y legislativo pues ya están sobre una sola figura, y el judicial pues ya, si se aprueba Pero como ¿cómo está. fregaban cuando eran estudiantes? Cuando eran estudiantes y eran contestatarios y levantaban el brazo y estaban en el CEU. ¿Cómo? Y ahora que están en el poder son más Igual. autoritarios que los que había antes, cabrón. Sí, sí, sabes que es interesante cuando uno revisa la historia de México. Pues venimos de este proceso revolucionario, el PRI, que era el partido que aglutinaba todas las expresiones, pero que incluso en tiempos de José López Portillo, pues abría espacios a la oposición porque se veía un poco ridículo, y ahora pues vamos de regreso, ¿no? Porque sabes que veía la conferencia hoy en la mañana y hacía un recuento la secretaria de Gobernación y la que será secretaria de Gobernación, y obviamente un montón de flaquezas que no son nuevas del Poder Judicial, ¿no? En varios momentos en donde jueces liberan a criminales casi confesos, cosas muy terribles. Y este descuido que fuimos teniendo, o no descuido, este grave error que fuimos construyendo a lo largo de décadas, pues hizo susceptible este poder a argumentos falaces para reformarlo y asimilarlo a un nuevo régimen, que ya no podríamos hablar de una república en tanto Sí, una república tiene división de poderes. Y pues es muy fíjate que lamentable, incluso lo como que dices, acabas de la ironía. decir, Rodrigo, dijiste que pues el PRI era el que aglutinaba todo el poder, pero el PRI era un grupo era una institución, era institucional, o sea, sí era una dictadura perfecta, como decía el señor Vargas Llosa, pero ahora está basado en una persona. Sí, y eso va a ser un reto formidable para ellos, porque evidentemente pues las personas en algún momento envejecen o fallecen, y uno de los mayores retos, ya ves que estaba este sociólogo Max Weber, y hablaba de liderazgo carismático, y la vulnerabilidad del liderazgo carismático es que pasa cuando el líder desaparece y el carisma no se hereda tan fácilmente. Y entonces, bueno, pues eso va a suponer un reto importante hacia adelante, pero deja tú lo que implique para ellos y cómo se reparten el poder, para la República o lo que queda de ella, porque obviamente pues nos coloca en una situación realmente compleja hacia adelante, abre un montón de flancos de vulnerabilidad, tanto de expresión democrática y social, y por supuesto, y lo que me preocupa más en lo inmediato, Esteban, es que el año pasado asesinaron a más de 30 candidatos, el año pasado, en este año, en la de 2024, siento que fue el año pasado, por cómo están pasando las Sí, sí, semanas sí. y meses, pero pues eso va a abrir un flanco importante para que el crimen organizado permee más en el Poder Judicial, y las pocas barreras que van quedando pues se van perdiendo, sobre todo porque los que no fueron asesinados, hay zonas, y seguramente tú también lo sabes, en donde el crimen organizado ya ni se molesta en buscar que su candidato quede. Con el que gana, llegan y dicen, bueno, mira, esta parte del gobierno va a ser Sí. para mí, aquí me vas a pagar tanto, y estamos perdiendo a la República de manera factual, en términos de lo que también decía Weber, el monopolio legítimo de la violencia. Y entonces, más allá del afán de vanidad en términos pues del regalo de despedida, del espacio y el compás que se abre, porque Estados Unidos en un momento va a tener su debate y no está reaccionando como quizás se podría esperar, por lo que se van a lastimar los intereses privados de las compañías estadounidenses en México y de todo el mundo. Es interesante el silencio de Europa, etcétera, pero más allá de ello, Esteban, va a ser un reto para los que detentan el poder. No es un asunto menor. ¿Por qué? Porque no tienes tantos cuadros puros, prístinos, en un país tan erosionado por el crimen organizado, que vayan a resistir. Gobernar en esas condiciones se convierte en administrar pequeños territorios y cederle un montón de soberanía al crimen organizado, como ya
en parte ocurre en algunas zonas del país, y eso se va a intensificar porque enquistarlos en el Poder Judicial no va a ser un asunto menor, y ese es, digamos, el principio inicial de mi preocupación, más allá de lo que vaya a ocurrir con pues el cómo se ejerce el poder en un régimen carismático que en algún momento tendrá que dejar de serlo y cómo se va acomodando, ¿no? O si se vuelve una fuerza aglutinadora de distintas expresiones, pero en un país que no es el del PRI en términos del desarrollo estabilizador, ¿no? Entonces, bueno, en fin, pues son largas reflexiones que habrá que hacer, mi querido Esteban. Larga noche y fin de año, lo que resta negrísimo se ve el panorama, ¿eh? Sí, la verdad es que no es un buen día ni un buen cierre de año. Ni hablar. Muy buenas palabras, Rodrigo Pacheco, gracias. Gracias, Esteban.